Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En los 2 domingos anteriores hemos estado hablando en el tema acerca de Jesucristo y su iglesia. La idea es para estar identificados, para entender claro a la luz de la palabra quién es el Señor Jesucristo, quién y cómo es su iglesia, para que experimentando el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, los milagros de sanidad, cada uno de nosotros a través de esa experiencia podamos transmitir esa fe, ese evangelio maravilloso que Dios nos permitió conocer en su infinita misericordia. Hoy vamos a hablar en el tema como dice su palabra. Como dice su palabra. Así que vamos a tomar una porción en el capítulo 55 del libro de Isaías. Gracias a los que nos están sintonizando a través de Canaán Radio, TV Canaán y a través de las demás canales de las redes sociales. Bienvenidos los que nos sintonizan acá en el estado de Maryland, en la ciudad de Silver Spring, como también en las diferentes ciudades del estado y también en diferentes estados, en diferentes países. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Isaías capítulo 55, leemos dos maravillosos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. La escritura nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a venir en palabras de oración para decirle: Padre, una vez más nos ponemos en tus manos. Señor, el anhelo, el propósito es ser instrumentos en tus manos de bien, instrumentos portadores de bendición. Suplicamos la soberanía, la omnisciencia y omnipresencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que tomes el control ahí en los hogares donde está llegando esta señal, que llegará, Señor, tu palabra para bendición, para fortaleza, para exhortación, para provisión, conforme sea la necesidad de cada uno de las familias que nos sintonizan. En el nombre maravilloso y bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos, amado Padre. Amén. Bueno, amados, sé que hay siempre preguntas, las respuestas no son sólidas, no podemos con certeza decir cuándo, hasta dónde va a llegar esto, cuándo terminará esto de la pandemia. No sabemos, pero sí, a la luz de la palabra, el Señor nos habla, el Señor nos dice que confiemos en Él, que esperemos en Él y que Él hará. Son tantos los versículos que la Biblia nos muestra para que nosotros, en todas las circunstancias, tanto en la escasez
nosotros sepamos clamar a Dios, como también en la abundancia sepamos agradecer a Dios. Y en esta mañana podemos ver de manera literal cómo el Señor le revela a Isaías cuál es el propósito de la lluvia. ¿Por qué es necesaria la lluvia? Para humedecer la tierra, para que el agricultor y la naturaleza misma se humedezca, se reverdezca para el adorno de la tierra. Y ahí habla de cómo es todo el proceso. De la misma manera el Señor dice, así será mi palabra. Así será mi palabra para que cumpla el propósito con la que yo la he enviado. Para que el hombre sea bendecido, para que sean bendecidas las familias, para que haya paz, para que haya control, para que haya entendimiento, que no hay otra cosa que pueda servir más en esta tierra, aunque el dinero es importante, aunque la juventud vale mucho, pero que no hay nada mejor que pueda sustituir, y yo me atrevería a decir, ni comparar con lo que dice la palabra del Señor. Mencionamos en los domingos anteriores cómo el Señor Jesucristo hizo énfasis en los valores, en el respeto, en la obediencia, en la convicción de creer en Dios, y que el propósito de Cristo jamás fue menospreciar ni hacer sentir mal por muy difícil que fuera el carácter de la persona. El Señor lo que quiso es que el hombre entendiera que su vida en esta tierra es temporal. Por eso mencionábamos que Él nos habló de su reino. Él nos habló de la eternidad, lo que realmente es lo que todo hombre debe de prestar atención, porque en esta vida, tarde o temprano, el ser humano deja de ser. Y en la palabra encontramos maravillosas porciones, por ejemplo, la que nos dice como buen consejo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2 y 3. Cuando venimos al Evangelio, no se trata de ser un religioso, un adepto, una persona que va a ser manipulada por un líder religioso, sino que venimos, y dice Pedro que cada uno de los cristianos debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando venimos al Evangelio, gustamos de la benignidad, gustamos del perdón, gustamos de la salvación. Nos alegramos en nuestro interior que nuestra persona ya no va a ser la misma. Y es tan impactante esta experiencia que dice la palabra que hasta en el reino de los cielos hay regocijo. El versículo literalmente dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí se cumple el propósito divino, de los cuales Dios mismo dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Así que al estar en el Evangelio, lo que más debemos de desear, lo que más debemos de anhelar es recibir más y más de la palabra. El mundo no entiende esto, porque cuando alguien se convierte al Evangelio y compra una Biblia,
la gente dice, ah, ya te hiciste religioso. Ah, y ahora solo en la iglesia vas a querer pasar. No es que uno quiera ser un adicto religioso, sino que es un anhelo del alma, es un anhelo del espíritu, recibir como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche no adulterada, sino la sustancia que Dios ha dejado en su palabra para que cada día podamos crecer, crecer y crecer en lo espiritual. Cuando yo era un niño, estaba quizás entrando a la adolescencia, oí que de un tío se burlaban porque el tío había recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y andaba predicando y andaba enseñando, pero de repente entró un espíritu de locura. Estaba desatinado y tanto cantaba coritos cristianos como cantaba canciones. Y la gente decía, Don Nacho se volvió loco porque leía mucho la Biblia. Pero en uno de sus momentos cuerdos, mi papá le pregunta, ¿es cierto, Nacho, que de leer la Biblia te volviste loco? No, le dijo. No, el diablo viene y lo enferma a uno cuando uno lee la Biblia y no es atento, no vive conforme la palabra del Señor dice. Esta enfermedad de demencia, de locura, me la ha puesto el diablo. Pero una cosa sé, que en la misma palabra dice que si vuelvo en sí como un tal Nabucodonosor, Dios me va a sanar y voy a estar otra vez en el templo cantando al Señor. Y así sucedió. El tío loco, después de que había andado desatinado, desorientado, volvió a la iglesia y murió cantando al Señor porque Dios lo había sanado. Para el mundo, para el matemático, para el sociólogo, para el humanista, a veces la palabra, la Biblia, es un libro más. Hay dudas en que si existe o no existe Dios. Escrito está, Dios le dedica un versículo a los necios y dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero eso es durante él está vivo. Eso es durante él tiene fuerzas. Eso es durante él tiene una capacidad mental de prepotencia. Pero con el tiempo todo se acaba. Todo se termina. En el versículo 1, en el capítulo 1, siempre de la primera carta de Pedro, versículo 24, dice la palabra, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre supuestamente científico, cuerdo, inteligente, exitoso, ¿cuánto podemos decir? Se cree dueño de todo. Pero cuando llegan el fin de la vida, ¿qué viene a hacer? Lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro y lo que también lo menciona Isaías en el capítulo 40. Amados, hemos visto cómo gente que tenía planes, tenía asegurado el futuro para muchas cosas, no resistió el embate de esta pandemia. Vi una noticia de un hombre corpulento, fuerte físicamente, que se dedicaba al deporte del físico-culturismo, con toda su musculatura y todo su esplendor de vida. En 40 días, prácticamente, este coronavirus lo dejó como una caricatura. Lo desintegró de toda su musculatura y después de parecer un hombre fuerte, parecía un niñito que de la picada de un insecto se podía morir. Esa es la gloria del hombre, que hoy es y mañana deja de ser,
Esto es por una enfermedad física. Y aquel prepotente llamado Nabucodonosor, que se le había advertido, se le había enseñado quién era Dios, había visto ya milagros de Dios, un día, paseándose en la terraza de su palacio, admirando el éxito, vanagloriándose a sí mismo, decía: no es esto lo que yo he construido, no es esto lo que yo he hecho aquí y hecho allá. Y dice que inmediatamente le cayó el espíritu de la demencia. Se volvió loco y fue arrojado en el campo, así como Dios le había hablado. Y así pasó por 7 años. Gracias a Dios que no murió como loco ni como animal en el campo, sino que un día dice que alzó los ojos al cielo y glorificó a Dios y entendió, y dice que fue restaurado en su reinado. Los príncipes y todo el gabinete que estaba a su alrededor lo admitieron otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el que pone el principio y es el que pone el fin. Él es el quien da la vida y Él es quien la quita. Y para caer en espíritu de demencia, no, pues si eso es tan fácil. Las personas que hemos enfrentado esos desequilibrios de vértigo, a veces creemos que nos vamos a sentar en la cama y vamos a salir caminando y estamos como borrachos, que no atinamos si vamos para adelante o hacia atrás, o nos tambaleamos sin haber ingerido una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque el hombre es así, como la flor del campo, dice el apóstol Pedro. Pero dice en el versículo 25 de 1 Pedro, capítulo 1, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Todo hoy es y deja de ser. Todo lo que el hombre pueda contemplar y pueda decir, primero está la palabra del Señor, la palabra que da más y la palabra que pone límite, la palabra que aumenta y la palabra que resta. Por eso, amados hermanos, el Señor le dice a su pueblo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A veces, cuando nunca hemos tenido algo de valor y llegamos a contar y llegamos a fantasear y llegamos a decir, cuando venimos a sentir ya no tenemos nada. Porque todo es efímero. La misma juventud, la misma fuerza, todo lo que podamos tener, hoy es y mañana deja de ser. En estos 2 días he recibido mensajes como decir, ¿para qué sirven las instalaciones de un restaurante de lujo? ¿Y para qué sirve la cantidad de dinero que alguien pueda llegar a tener si no puede irse a sentar hoy a un restaurante? O sea, ni el lujo de la estructura de un edificio, ni el dinero pueden ayudar para mucho. Pero qué bueno es que tengamos apetito y tengamos lo poco o mucho que Dios haya provisto y que lo podamos disfrutar en la familia y que lo podamos gozar con lo que tenemos. Porque, amados, la palabra del Señor ha prometido sostenernos, ha prometido consolarnos, ha prometido alimentarnos, ha prometido bendecirnos conforme las riquezas de las misericordias del Dios de los cielos. La palabra de Dios es algo que cada cristiano debería de tener una prioridad. ¿Para qué? Para leerla, pero no solamente
para poder decir yo sé más de lo que dice la Biblia que otros, sino en primer lugar para ser sabios, para ser prudentes, para ser humildes, y conforme nosotros la recibamos, la experimentemos, la podamos transmitir. El Señor le dijo a Moisés acerca de su palabra, cómo tenía el pueblo que ser instruido. En el capítulo 6 de Deuteronomio, Moisés lleva la palabra de Dios, el mensaje de Dios a la nación de Israel, y en el versículo 4 le dice, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Señor Jesucristo habló esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 29, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, 17, y así sucesivamente. También habla de esto en el Evangelio de Lucas. Amados, si nosotros somos cristianos, amemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. En ella somos consolados, en ella somos exhortados, en ella somos confrontados, en ella somos encarados. La palabra no es para discutirla si esto es así, si esto no es así. El Señor le dice a su pueblo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, oiga bien, en el versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios es un mandamiento para que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro andar, en todo nuestro caminar, en todo lo que tengamos que hacer. ¿Cuánta gente que tiene la palabra de Dios en la mente y en la boca para discutir, para maldecir, para ponerse a pelear con otros? La Biblia no es palabra para discusión ni para contienda, sino que es palabra para edificación, para que nosotros tengamos un temor reverente delante de ese Dios maravilloso, de ese Dios amoroso, de ese Dios poderoso. En el versículo 7 de Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra de Dios es para desayunar, para amanecer, para almorzar, para cenar, para irnos a la cama, poder decir bendita tu palabra que está en mí. Bendita tu palabra que me fortalece. Bendita tu palabra que me sana. Bendita tu palabra que me da apetito y me da sueño. Bendita tu palabra que me sustenta en todo el caminar diario. Amados, mucha gente dice tener la palabra de Dios, pero los hijos de casa, los de casa a veces no le creen nada. Yo recuerdo hace muchos años cuando un adolescente se acerca y me dice, hermano William, ¿usted cree que ese señor que está predicando ahí tiene amor para los demás? Y se levantó la camisa y me enseñó la espalda donde su padre, el predicador, le había reventado con una vara o yo no sé qué más la piel de sus espaldas. Lo había amoratado, y yo recuerdo haberlo abrazado y yo le dije ¿qué podía, qué deseaba en ese momento? Y el muchacho me dijo, me quisiera comer un sándwich y una Coca-Cola. Y fuimos a ese restaurante que estaba cerca de la iglesia, una venta de comida rápida. Y yo recuerdo cómo el muchacho, le dije, tu papá estaba bajo el espíritu de la ira, bajo el espíritu a saber de qué presión. Tienes que amarlo, tienes que perdonarlo y esforzarte para llegar a ser con un carácter mejor que el de él para cuando tengas esposa, para cuando tengas tus hijos. Y me dijo, eso voy a hacer.
En eso voy a trabajar. No lo he vuelto a ver a este muchacho, pero yo espero que por las promesas que hay en su palabra haya llegado a ser un buen ciudadano, un buen cristiano sobre todo. Amados, en la palabra del Señor, Israel fue instruido para que se aferrara de la fe. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y usted sabe el fracaso de la nación de Israel, la idolatría, el descuido, la deshonra, la desobediencia, cada día lo fueron llevando a que los enemigos se levantaran, lo aterrorizaran y trataran de exterminarlo, pero siempre había un remanente. Nosotros como iglesia sabemos que hay congregaciones confundidas. Es aterrador la confusión, la religión, el abuso y cuántas cosas que realmente no están en la palabra para que la gente haga y caiga en un libertinaje y caiga en la ignorancia y en tantas cosas que vemos en supuestamente congregaciones cristianas. Cuánto desorden, cuánto fanatismo, cuánto emocionalismo atribuyéndole al Espíritu Santo, cuánta locura desenfrenada podría decir yo. Amados, la palabra del Señor es tan maravillosa que dice que cuando los discípulos y aquellos que le seguían, que eran un número de 120, empezaron a glorificar y exaltar a Dios, y dice la Biblia que estaban todos sentados cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo y los envolvió a todos, los coronó a todos con su gloria, los bendijo en gran manera. Pero ahora la gente pone música a todo volumen, se ponen a brincar, se ponen a semidesnudarse. Y cuántas locuras. Vi un video que me mandó un hermano que decía las 7 zambullidas del leproso. Y en un templo supuestamente cristiano habían puesto una piscina donde todo aquel que quisiera imitar aquel general en los tiempos de Eliseo, que tenía que darse 7 zambullidas en esa piscina. Esas son locuras. Esas son, amados hermanos, disparates religiosos. La palabra del Señor es tan poderosa, es tan bendita, es tan maravillosa, que no necesitamos hacer escándalos de esa manera. Hay que doblar rodillas, hay que levantar nuestras manos. El Señor habló en los tiempos de Salomón y dijo: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Humillarse es reconocer nuestra condición. Humillarse es invocar a Dios y poder decir, así como aquel decía: no soy digno, sé propicio de mí, ten misericordia de mí. De esa manera es que vienen los milagros de Dios. La gente está protestando por el encierro. La gente está incómoda porque dicen, esto no va bien con la democracia y con el libertinaje. Bueno, realmente a veces podría decirse que hay temor, que hay miedo, pero a veces la gente en su abuso, en su atrevimiento, hace cosas que definitivamente lo van a llevar a la desgracia. Por eso la palabra del Señor enseña a los creyentes a ser prudentes, a ser mansos, a ser cuidadosos. ¿Para qué? Para no caer en el mal. Hay una cantidad de versículos, amados hermanos, de los cuales nosotros debemos de echar mano a la palabra del Señor. En uno de los predicaciones de oración hablamos de lo que dice Mateo capítulo 8, de aquel centurión que vino a pedirle al Señor un milagro para sanidad de su criado. Y dice que el Señor le dijo: ve, porque yo voy a ir
Y este centurión en el capítulo 8, versículo 8, le dice algo maravilloso que impacta al corazón del Señor Jesucristo. Y le dice, di la palabra y mi criado sanará. Nosotros debemos de creer a la palabra de Dios. Él ha dicho y Él hará. Él ha mostrado su gracia y su misericordia de bendecirnos en las peores circunstancias. A veces nosotros cantamos de diferente manera. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo levanto mis manos, yo le alabo con los pies. Y si me falta el alma, pues entonces ya me fui con Él. Qué bueno fuera que eso lo cantáramos con convicción. Pero a veces en el afán cambiamos el culto por cualquier cosa. Cambiamos la palabra y lo adecuamos a nuestra manera de ser. No podemos, porque si nosotros hacemos eso, van a venir otros que nos van a manipular y vamos a caer en esa manipulación. Hay gente que cae en contradicciones. Un ejemplo es con eso del diezmo. Y el diezmo es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Uno dice, no, es de la ley y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Antes que existiera la ley, yo no lo estoy diciendo para que usted se apresure a diezmar. No, Señor, por favor, tenga calma. Antes que apareciera la ley, Abraham, agradecido en el capítulo 14 de Génesis, se encontró con el rey de Melquisedec. Y dice la Biblia que él, de agradecido de que Dios le había dado la victoria, presentó ofrendas y diezmos a Melquisedec. Es la primera vez que los teólogos dicen que se menciona la palabra diezmo en el Antiguo Testamento. Y dice la segunda vez es en el capítulo 28, que Jacob, angustiado, desesperado, triste, abatido, le dice al Señor, si tú me bendices, si tú me cuidas, si tú me guardas, si tú me das alimentos, si me das vestido, de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti. Y Dios no le estaba pidiendo nada, ni a Abraham ni a Jacob. Fue una disposición del corazón. Sabe, hermano, que cuando a mí me preguntan cosas así, ¿y usted qué dice? Yo soy un cero a la izquierda. Mi opinión no vale ni un pepino podrido. Lo que voy es a la palabra de Dios. Yo hago lo que la palabra me dice, conforme yo la vivo, la experimento, comparto. Así, hermano, Dios me bendice. Mire, Pablo lo dice en la primera carta de Corintios. Primera Corintios capítulo 9. No estoy dando enseñanza acerca de que si debe o no debe. Estoy hablando de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto, hermanos amados, esto es un asunto práctico. Es un asunto de disposición personal. Si yo quiero segar abundantemente, tengo que tener más semilla y tengo que sembrar más tierra para cosechar más fruto. Conforme sea la capacidad de mi fe, de mi proyección, de mi anhelo, de mi deseo, así yo voy a actuar. No le estoy diciendo que haga lo que yo digo. Lo que le estoy leyendo es la palabra. Dice, hablando de la generosidad, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo quiero que Dios me ame. ¿Por qué? Porque yo debo amarle como Él me ama. Tengo que responderle como Él me bendice. Hay cosas que uno se queda con la boca abierta, impresionado, porque a veces da algo tan pequeño, tan insignificante, y Dios le responde con el doble, con el triple. No estoy hablando como dicen los manipuladores, que siembre, que mándeme, que deme.
No, Señor, le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo hago lo que dice la palabra del Señor, es Dios quien me está hablando. Y si la pongo por obra, si la pongo en práctica, Dios se va a alegrar. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién es Él? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa es la palabra de Dios. Yo no voy a sembrar, yo no voy a dar porque otro venga a manipularme, ni lo voy a hacer porque si doy 100 Dios me va a dar 1000. Dios no pone condiciones. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ha mostrado su palabra para que le creamos, para que le amemos, para que le sirvamos, para que seamos sus hijos amados. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la bendita y soberana palabra de Dios? La palabra de Dios es suficiente para todo. En el capítulo 24 del versículo 35, dice el Señor, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Su palabra es soberana, su palabra es suficiente, su palabra es el carácter, la personalidad, el amor, la misericordia, el juicio del Dios de los cielos. Así que amemos su palabra, envolvámonos en su palabra, porque ella misma, hermano, es la que funciona conforme la fe de cada uno. El Señor dijo en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Su palabra dice que Él nos ama, amada iglesia. Su palabra dice que Él nos ha perdonado, Él nos ha perdonado. Su palabra dice que Él nos sustentará, Él nos sustentará. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Dios benigno y maravilloso. En el capítulo 7, versículo 24 de Mateo, dice que cualquiera que pone atención, cualquiera que oye esta palabra y la pone por obra, le considerará como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edifiquémonos en su palabra, sustentémonos en su palabra, permanezcamos en su palabra. Que cualquier otro loco, que cualquier otro fanático, cualquier otro emocionalista, cualquier aprovechado que venga, mantengámonos en su palabra. El que piensa estar firme, dice Pablo en 1 Corintios, mire que no caiga, sino que susténtese, resistid al diablo, dice Santiago, y de vosotros huirá. Esa es su palabra. Iglesia del Señor, resistamos. No todo lo que usted oiga, mire, lea en el internet es lo que vale como número uno. No, la número uno es la palabra de Dios. Es la palabra que edifica, es la palabra que mantiene, es la palabra que nos sustenta en todo tiempo. El apóstol Pablo dice en la epístola, primera carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y la única que nos va a sostener cada día, la única que nos va a sustentar, la única que nos va a fortalecer, la única que nos va a dar paz y tranquilidad es la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar,
para corregir conforme es la voluntad del Señor. Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta la profundidad. Dejemos que esa espada, esa palabra entre para corregir, para exhortar, para consolar, para sanar, porque es la única medicina para que podamos agradar a Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.